lo que les mencionaba, la Agencia de Acceso a la Información Pública como una autoridad que tiene cierta independencia. No sé si leyeron, generó el año pasado una guía de cómo dar un correcto tratamiento ante el uso de inteligencia artificial y, y bueno, creo que va a estar muy bueno y te lo recomiendo tener en cuenta para poder responder a esa pregunta, qué es lo que recomienda la autoridad de por sí con respecto al tratamiento, pese de que la ley hoy en día no está actualizada y que no pueda atajar este tipo de situaciones, ¿no? Y de actualización y de necesidad urgente que tenemos con respecto a poder innovar en el tratamiento de este tipo de sistemas. Eh, Voy a buscar la guía, pero la guía se llama, a ver si la encuentro. Mm, mm. Bueno, después les paso bien el nombre, pero en la página de acceso a la información pública, ahí van a poder encontrar esta guía que les hablo con respecto a lo que es inteligencia artificial. Y también, bueno, hay distintas resoluciones, como ser, por ejemplo, la resolución 47 del 2018, que habla mucho respecto a qué es lo que recomienda la autoridad sobre medidas de seguridad. Así que, bueno, está bueno como para recomendarles y que lo puedan leer si les interesa y que creo que va a ser muy, muy productivo y muy bueno que lo puedan tener en cuenta. Eh, y, bueno, gracias por la intervención también. Entonces, volviendo a esta realidad, ¿no? Que justamente salió esta consulta con la inteligencia artificial porque estamos viviendo en un entorno en donde la tecnología está completamente avanzada y me está costando responder las preguntas que tienen, no porque no lo sepa, sino porque realmente no hay herramientas avanzadas hoy en lo que respecta a esta normativa en particular como para poder responderlas. Sí hay un horizonte, sí hay una necesidad de actualización y que eso es lo que voy a tratar ahora, en donde teniendo en cuenta todas estas circunstancias, ¿no? En donde todo el tiempo surge una nueva aplicación, un nuevo sistema, un nuevo modelo de negocio, todo el tiempo hay nuevas formas de recolectar esta información, de almacenar esta información y de procesar los datos. Es complicado porque ya no está limitado solamente a empresas tecnológicas grandes, ¿sí? Como Google o Meta, sino que hoy tanto el Estado como el sector privado están completamente atravesados por esta realidad en donde el tratamiento de los datos es ya un nivel mayor y masivo, en donde ya se recolecta datos de por sí desde que nacemos con el acta de nacimiento hasta todo lo que tiene que ver con salud, antecedentes judiciales, como bien mencionábamos con respecto a las consultas sobre las bases de datos de antecedentes, que bueno, a veces puede suceder y hay circunstancias en donde no están actualizadas. Y bueno, en el sector privado también, ¿no? En donde las empresas construyen valor constantemente basándose en datos personales, más allá del marketing toman este tipo de acciones, ¿no? Lo utilizan para desarrollar análisis, segmentación de clientes, poder determinar cuál es el comportamiento y cuál es la necesidad o la mejora operativa necesaria según el perfil del cliente y el perfil de los usuarios. Entonces, es importante que comprendamos que todas estas acciones que hacemos al navegar de por sí, al no leer los términos y condiciones, todo eso tiene una responsabilidad, sí, y que deja un rastro y un registro digital. Al simplemente hacer un clic, al hacer una compra, al compartir nuestra ubicación, o mismo cuando estamos frente a una cámara de videovigilancia en algún local, por ejemplo, en todos esos casos la tecnología nos observa y no solamente que nos observa, sino que hoy en día hasta nos interpreta y nos predice y decide por nosotros. Entonces sí es un escenario que es completamente complejo, que Argentina, bueno, está en una situación de realmente necesidad de innovación y de actualización por todos estos desafíos en donde por más que los datos sean útiles y por más de que los datos sirvan para mejorar servicios y todos esos beneficios que les dije, es fundamental que se proteja la privacidad, no solamente aplicando una contraseña o encriptando una base, sino que el marco jurídico pueda ser lo suficientemente sólido
y sobre todo actualizado. Pero bueno, de a poco, ¿no? La realidad es que ahora hay un proyecto de ley que en 2023 lo envió al Congreso la Agencia de Acceso a la Información Pública, lo presentó. Todavía se está tratando ese proyecto. Creo que no entró en agenda para el tratamiento en Congreso durante este año, así que es una lástima. Seguimos a la espera de poder responder verdaderamente ante los desafíos. Eh, Buenas noches, Alan. Eh, bueno, que pueda realmente responder a estos desafíos y justamente este proyecto lo que busca es incorporar ciertos principios, por ejemplo, el de neutralidad tecnológica, en donde la ley se actualice, pero no solamente aplicado a una tecnología en particular, sino que busca poder aplicarse a cualquier tipo de innovación, incluso hasta tecnologías que todavía no conocemos, es decir, que sea una ley que pueda venir a responder verdaderamente ante esta rapidez o este crecimiento y avance tecnológico tan rápido, en donde pone el foco este proyecto en poder analizar y canalizar los riesgos de las tecnologías emergentes, como el uso de biometría, ¿sí? De clasificar y contemplar este tipo de dato biométrico como un dato sensible y, y tener en cuenta que todo aquello que necesita hoy en día regulaciones porque verdaderamente implica riesgos para los derechos individuales. Entonces, creo que a nivel global sí se nos recuerda que hoy en día los datos no tienen fronteras, como les mencionaba anteriormente, que el mundo está hiperconectado y que si Argentina quiere verdaderamente poder hacer negocios o exportar servicios de forma confiable, tiene que seguir a estos estándares internacionales que ahora les voy a mencionar, que están en Europa o en Estados Unidos, en donde si nosotros no igualamos o no seguimos esos estándares, no va a haber un flujo seguro de la información y tampoco, o sea, vamos a perder ese nivel de confianza internacional que en su momento, cuando se sancionó la ley 25.326, era verdaderamente un avance muy grande y fue pionera y ejemplo en toda América Latina. Entonces, bueno, lo ideal sería poder mantener esa confianza y bueno, creo que este proyecto de ley es una herramienta que es importante conocerla porque a través de estos estándares que se siguen, como el Reglamento General de Protección de Datos, se puede generar una innovación responsable en donde se establezcan reglas claras, que se actúe desde la previsibilidad, desde lo previo, ¿sí? De poder generar esa confianza en el tratamiento de los datos a los usuarios, que muchas veces se pierde y más que nada sucede mucho con los bancos, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, creo que ustedes como futuros técnicos en ciberseguridad que van a estar en la primera línea tienen que saber eh, esta importancia de dar seguridad, de saber qué tipo de datos tratan, con qué fines y cuáles son las reglas o las medidas de protección que pueden dar para poder generar una verdadera estrategia de ciberseguridad. Gracias, Alexander, por la guía. Exactamente es esa. La guía para usar la inteligencia artificial de manera responsable está muy completa, es fácil de leer y bueno, es una forma que tiene la autoridad de control de hacer docencia o de concientizar y bueno, obviamente que al momento de tener que iniciar alguna investigación o algún sumario lo tienen presente todos estos tipos de situaciones. Entonces, como vimos en la primera parte de la clase, la ley 25.326, que establece todo este marco normativo, que fue pionera hace 25 años, hoy está desactualizada. Entonces vamos a tratar de entender cuáles son los fundamentos de esta necesidad de actualización, qué cambios propone este proyecto de ley que les voy a mencionar y cómo se inspira directamente en lo llamado Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Para eso nos vamos a introducir en todo lo que hace al concepto de identidad digital, sí que es un concepto que une tanto a lo que es el derecho y la tecnología. Y mismo la sociedad, nuestra identidad social, ¿no? Y por eso, bueno, vamos a analizar concepto a concepto de todos estos fundamentos que justifican la urgente necesidad de actualización de esta ley. Entonces,
Primero es importante, y ahí les hice un cuadrito en la filmina, en donde tenemos que mirar hacia atrás, pero no tan hacia atrás. Vayámonos antes de la pandemia, que fue un antes y un después en toda esta innovación tecnológica y en donde mirando hacia atrás podemos lograr ser verdaderamente conscientes de todo lo que pasó en los últimos años, cómo avanzó, cómo ahora estoy dando una clase virtual, ¿no? Con ustedes y creo que hace 6 años, 7, ¿no? Tanto, mucho más atrás, lo que avanzó la tecnología fue increíble. Entonces, es claro que todo este avance tecnológico cambió verdaderamente la forma en que vivimos, en cómo nos relacionamos, en cómo nos comunicamos, hasta cómo trabajamos. Hoy en día existe el home office y, bueno, un montón de herramientas que antes no se utilizaban o no se daban. Entonces, todas estas nuevas herramientas o todos estos nuevos métodos, que ya no son tan nuevos, pero bueno, para la ley sí lo es, la tecnología nos permite obtener datos cada vez de forma más avanzada y de tiempo real. Todo el tiempo se genera información que es más detallada, más fiable, más inmediata, no solo sobre nosotros como personas, sino también mismo sobre organizaciones, sobre empresas. Y cada uno de nosotros va dejando en su navegación virtual y digital un volumen de datos cada vez mayor. Y todo eso que dejamos en la red se llama huella digital. Y a diferencia de otras épocas, en donde tal vez el uso de la información era un poco más inofensivo, esta huella digital ya no es tan inofensiva porque puede ser rastreada, ¿sí? Puede ser analizada de formas que a veces hasta no nos podemos imaginar y como les mencioné muchas veces ni siquiera damos nuestro consentimiento para eso, es una locura, pero es muy difícil a veces para el marco normativo, como mencionaba Maxi, poder alcanzar los estándares ideales cuando es una tecnología que está en constante avance y es muy difícil seguirlo desde ese lado. Entonces, creo que dentro de este ecosistema digital actual que desafía a estos marcos normativos, la ley verdaderamente tiene que dar una respuesta, por lo menos atajando desde este lado, ¿no? Como hace la Agencia de Acceso a la Información Pública, subiendo y concientizando en base a distintas publicaciones que hacen, distintas guías, distintas resoluciones, en donde vamos tratando de no digamos atar con alambre, pero casi intentando poder concientizar sobre cuál es la huella digital invisible que estamos dejando en Internet constantemente. Y acá es donde entra este concepto, ¿no? De qué es la identidad digital, a qué nos referimos cuando hablamos de identidad digital, como básicamente nuestra extensión de nuestra identidad social en el entorno virtual. No es algo separado de quiénes somos, sino que en realidad es parte de nuestra proyección en Internet. Hoy en día, lo que antes se daba en el mundo físico está en el mundo digital. Hoy nuestra vida gira en el entorno digital. Todo lo hacemos en el entorno digital. Cada uno va construyendo su identidad digital constantemente y no nos damos cuenta. Realmente no somos conscientes. Principalmente, esta construcción se da en base a distinta información que puede provenir de lo que llamamos la reputación digital, que es todo aquello que compartimos nosotros, que públicamente, abiertamente y voluntariamente compartimos. Fotos, comentarios en redes sociales, opiniones en foros, todo eso forma una reputación. Todo eso los algoritmos lo detectan, lo forman y lo analizan. Segundo, tenemos la huella digital, en donde la huella digital, como dije, no es inofensiva, es mucho más silenciosa y se genera sin que seamos plenamente conscientes. Y acá es donde entran en juego las cookies, los historiales de navegación, los metadatos, todos aquellos rastreos invisibles que van recopilando información y nosotros seguimos sin darnos cuenta. Y en tercer lugar, todos aquellos datos que proporcionamos activamente cuando nos inscribimos en formularios, en registros, cuando dejamos nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono, bueno, todo eso va formando un perfil digital que es altamente vulnerable porque todos estos datos pueden ser justamente rastreados y muchas veces comercializados. Entonces, hoy en día, esta huella digital, esta identidad digital, es el desafío principal de los marcos normativos. Como vemos, la ley 25.326 fue sancionada en un momento donde no existían las redes sociales, o sea, una época pre-redes sociales, pre-smartphones,
pre-economía de los datos, un momento donde no se hablaba ni de Big Data, ni de algoritmos, menos de perfilar a las personas, ni de inteligencia artificial. O sea, todo esto fue avanzando hacia un contexto en evolución que es fundamental que miremos el contexto internacional, porque lamentablemente eh, siempre estamos un poquito más atrás y no es por hablar mal de nuestro país que lo amo, sino que es una realidad. En Europa o en Estados Unidos a veces están mucho más adelantados en estas cuestiones, creo que por una cuestión también de eh, innovación tecnológica, en donde, bueno, existen marcos normativos que terminan actualizándose de forma más rápida y que ya son referencia a nivel mundial, sí, como el Reglamento General de Protección de Datos, que es el que hablaba con respecto de la Unión Europea. Existe el convenio 108 y 108 Plus, que Argentina se adhirió al convenio 108 y gracias a esa adhesión a ese convenio en el año 2003 mantuvo una circunstancia de país adecuado, o sea, tiene una categoría de país adecuado para la Unión Europea por la firma de este convenio, que ahora este convenio en 2023 se actualizó. Argentina adhirió, pero aún no ratificaron en el Congreso, entonces todavía no se implementa, digamos, este convenio. Hay distintas recomendaciones de la UNESCO para poder seguir, así como las publicaciones y recomendaciones que sube la Agencia de Acceso a la Información Pública y otros estándares y leyes regionales que ya están actualizadas, como les mencionaba la ley de Chile, que se actualizó el año pasado, la ley de Brasil, la ley de protección de datos personales de Uruguay, bueno, leyes que de a poco se van actualizando y la región en sí va hacia el mismo camino de poder seguir estos estándares internacionales. ¿Dónde está parada Argentina respecto a estos estándares? Bueno, como les mencioné, la Comisión Europea, que es la entidad de la Unión Europea que básicamente revalidó nuestra situación y nuestra categoría como país adecuado, lo que hizo fue darnos esta situación, aceptarnos como país adecuado en 2024, el año pasado, para poder generar un libre flujo transfronterizo de datos personales en base al reglamento. Pese a que no estamos actualizados, sí la Comisión Europea consideró que hay cumplimiento por parte de la autoridad de Contralor y que estamos digamos, en consonancia con estos estándares internacionales. Por eso, bueno, es un importante hito, ¿no? Del trabajo que está realizando la Agencia de Acceso a la Información Pública, porque están intentando armonizar todo este estándar y este marco normativo. Y, y bueno, para esto lo importante es que así como nos dieron esta categoría de país adecuado, esta Comisión Europea nos tiene en evaluación constante. Y bueno, la realidad es que Argentina tiene que poder mantener este estatus de adecuación y nuestros niveles de protección deberían aumentar y mejorar para poder seguir adecuado a estas transferencias internacionales y que este reconocimiento, al ser revisado, eh, pueda, digamos, seguir siendo adecuado conforme a la normativa internacional. Esto quiere decir básicamente que si Argentina no moderniza su legislación, no solo perderíamos todo ese reconocimiento internacional que hoy, gracias a Dios, estamos sosteniendo, sino que también ponemos en riesgo la competitividad de las empresas y sobre todo debilitaríamos todos estos derechos fundamentales, ¿no?, que hablábamos de las personas. Y toda esta lógica sí se traslada a lo que es el proyecto de reforma que les comentaba en un principio y que incorpora nuevos principios y nuevas herramientas que las copia básicamente de lo que es el reglamento general. Por eso creo que bueno, es importante repasarlas. Entre ellas tenemos en primer lugar nuevas definiciones. El proyecto, digamos que lo que hace es incorporar un glosario un poco más amplio y más moderno que busca alinear este texto legal con las realidades del ecosistema, porque lo que hace es incorporar los conceptos de datos biométricos, que hoy en día, como les dije, no están definidos en la ley, pero el proyecto los incorpora como una categoría especial y refuerza todas estas exigencias para su tratamiento. Incorpora también los conceptos de datos genéticos, como aquellos datos relativos a la
composición hereditaria de los individuos, que básicamente hacen a la información sobre salud e identidad genética, que bueno, este punto es clave porque hoy en día capaz hay muchas empresas que hacen test de ADN o análisis predictivos de enfermedades y distintos servicios y manejan este tipo de información sensible, entonces está bueno que se ingrese a este tipo de datos como categoría de datos sensibles. Y bueno, con este tipo de definiciones, además, el reglamento contiene también un amplio catálogo de otros conceptos que creo que son decisivos para la regulación del tratamiento. Eh, Después, de la misma manera, también lo que hace es redefinir al titular del dato personal, a diferencia de la ley vigente, que tiene algunas zonas grises e incluso a veces es interpretada como que es aplicable a personas jurídicas, como les mencioné en el primer módulo. El nuevo proyecto lo que hace es limitar la ley exclusivamente para el tratamiento de información sobre personas humanas o personas físicas. Es decir, las empresas dejarían de estar incluidas dentro de esta ley como un sujeto de protección. No quiere decir que los datos de las empresas dejen de estar protegidos, pero tal vez intervendrían otro tipo de rama jurídica más de derecho comercial, con respecto a cláusulas de confidencialidad, pero no aplicaría de por sí la protección que da esta normativa en el caso de que se actualice. Y al respecto, bueno, como les mencioné que este proyecto sigue el ideal del reglamento, el reglamento deja en claro que la protección de datos se aplica exclusivamente para las personas físicas. Eh, Esto básicamente tendría un impacto práctico importante porque, por un lado, evitaría estas ambigüedades, ¿no?, de la normativa, de que se aplica o no aplica para las personas jurídicas, y se dejan claro que los datos personales son exclusivamente esta clase de derechos fundamentales que tienen las personas por el simple hecho de ser personas humanas. Entonces, bueno, las personas jurídicas en este caso ya no serían sujeto de protección. Luego, y acá nos metemos en el principio de extraterritorialidad, ¿no?, que veníamos conversando, en donde, bueno, la ley vigente no tiene previsiones muy claras sobre este punto, pero el proyecto sí, y establece básicamente que la normativa sería aplicable también a los responsables o tratamientos de datos que se encuentren fuera del país, pero en determinados casos. Y ahí los voy a mencionar, ¿sí? Como desarrollé, hoy en día la ley aplica y habla sobre archivos o registros o base de datos o medios técnicos de tratamiento de datos, sean públicos o privados, ¿sí? Pero no menciona cuál es la sede del establecimiento o el lugar en el que se lleva a cabo ese tratamiento del dato, y eso también es lo que lleva a confusión. En cambio, si se sancionara este proyecto y siguiendo también la línea de extraterritorialidad que propone el reglamento general, por ejemplo, si una empresa con sede en otro país ofrece servicios o productos a personas residentes o ciudadanos argentinos, aunque no tenga oficinas ni empleados acá, debería cumplir con esta ley. Esto básicamente replica las cláusulas de extraterritorialidad del reglamento general y tiene una lógica concreta que básicamente es esto de que antes la ley, la 25.326, funcionaba en un mundo que era exclusivamente físico, exclusivamente local, y hoy en día es insuficiente de predecir porque justamente hay muchas empresas digitales que están ofreciendo servicios en Argentina y que no tienen siquiera servidores, oficinas, empleados o lo que fuese sobre sistemas acá. Entonces, esta frontera digital hace que sea completamente difuso y bueno, lo vemos a diario, como mencionábamos, ¿no? Los ejemplos de las aplicaciones, de los servicios de bancos, marketplaces y muchas aplicaciones o servicios que funcionan en múltiples jurisdicciones sin tener una verdadera presencia física. Entonces, bueno, si no ampliamos este alcance territorial, la ley perdería eficacia. Y con respecto a esta situación, lo que hace el nuevo proyecto de ley es proponer justamente que se aplique también a los responsables o tratamiento de datos, aunque no estén establecidos en el país, siempre que ofrezcan servicios a personas localizadas en Argentina, y ahí es más claro la situación, o que monitoreen el comportamiento de personas dentro del país, ¿no?
Y con respecto a monitorear el comportamiento, bueno, ahí tenemos el ejemplo del uso de cookies para rastrear navegación, las aplicaciones que acceden a la geolocalización o a hábitos de navegación, los sistemas que analizan el comportamiento de compra o interacción en las redes sociales. En todos estos casos, aunque la empresa esté en el exterior, ahí la ley argentina se aplicaría porque el tratamiento del dato o sea, afectaría, en el caso de ser así, a personas argentinas. Entonces, esto generaría muchos cambios, más que nada a nivel empresarial, porque ahí empezaríamos a entender que los datos, la protección de los datos personales son derechos digitales personales y no corporativos. Y por lo tanto, el tratamiento del dato debe priorizar exclusivamente al usuario individual y no al interés de la organización. Otro de los avances que tiene este reglamento y que lo toma el proyecto son avances en los derechos, estos derechos que mencionábamos antes. Ahora surgen otros derechos que están expresos en este proyecto de ley y en el reglamento, que son el derecho a la portabilidad, el derecho a la limitación del tratamiento y el derecho a no ser sometido a decisiones automatizadas. La ley argentina hoy en día no contempla expresamente estos derechos y su incorporación creo que sería esencial para poder lograr este enfoque más centrado en el usuario y alineado con estos estándares internacionales. Este estándar internacional, el reglamento, al igual que nuestra ley, sí toma y consagra los derechos tradicionales que ya mencioné, que hacen al derecho a la información, al acceso y a la rectificación, perdón, pero además suma y expande este tipo de derechos que mencionaba recién. Por un lado, el derecho a la portabilidad, como el derecho que tendría el titular de solicitar sus datos personales en un formato estructurado, común y legible por máquina y que estos datos sean transferidos directamente a otro responsable. Es decir, esto le da la posibilidad a las personas de poder moverse entre plataformas. Por ejemplo, no sé, de un banco a otro o de un proveedor a otro, sin que un usuario pierda su historial y también fomentando lo que sería la competencia entre las empresas. Es decir, la persona, por este derecho, tendría, valga la redundancia, derecho a obtener una copia de los datos personales que hubiese proporcionado. Buenas noches, Cintia. Con respecto al derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, esto con la inteligencia artificial sucede muchísimo. Básicamente, este derecho garantiza a las personas a que puedan exigir la intervención humana en una decisión. ¿Sí? No sé, que nos rechacen un crédito, o muchas veces pasa, y no sé, los que tengan LinkedIn, ¿no? Que escuché mucha gente que dice, no puede ser enviado mi currículum vitae y ni siquiera llega a un ser humano, porque antes está filtrado por un montón de inteligencia artificial. Bueno, digamos que este derecho de no ser objeto de decisiones automatizadas vendría un poco a poner en orden esa situación en donde uno podría exigir que haya una intervención humana de poder obtener una explicación, ya sea si me rechazan un crédito automatizadamente, poder oponerme a este tipo de decisiones. Y esto apunta básicamente a eso, ¿no? A regular las situaciones en que los algoritmos o los sistemas de inteligencia artificial toman decisiones sin intervención humana y se contempla justamente todo este derecho de no ser sometidos a decisiones sin una verdadera intervención. Tal cual, lo que dice Iván, dice que como en las interminables charlas con algunos chatbots donde nunca resuelven nada ni te comunican con un ser humano. Eso me pone muy nerviosa, tenés toda la razón. A veces yo quiero volver al método antiguo, ¿no? Agarrar el teléfono y que me pueda comunicar con una persona, aunque también era muy complicado. La realidad es que a veces el servicio al cliente o la atención al cliente está bien gestionada y logramos obtener una respuesta antes de poder o de necesitar llegar a un operador, pero creo que son menos los casos y también, bueno, se vuelve un poco bastante complicado. Después tenemos el derecho al tratamiento del dato, perdón, a la limitación del tratamiento, en donde en este caso
el titular lo que podría es solicitar que sus datos no sean tratados temporalmente, es decir, se limita por cierto tiempo su uso, ya sean situaciones específicas en donde tal vez se está evaluando cuál es el tipo de finalidad que se va a dar ese tratamiento o cuál es la legalidad del tratamiento. Digamos que sería como una herramienta extra para poder generar otro tipo de control sobre el uso de los datos en tiempo real. Bueno, ahí está en la filmina el tema que hace al derecho a la revisión humana, lo que mencionaba recién. Y bueno, siguiendo en el mundo empresarial particularmente, y ya sea para también los organismos públicos, toda esta expansión de derechos implicaría un gran cambio, no solo normativo, sino de paradigma, ¿no? De ser conscientes de que ya no alcanza solamente con tener políticas agradables, bien redactadas, publicadas en la web, sino que haya procedimientos efectivos, ¿no? Para poder primero recibir y responder a las solicitudes de los titulares. Que se nos dé el verdadero dato de dónde podemos dirigirnos para poder tener conocimiento sobre cuál es el dato que tiene esa empresa o ese organismo. Que se facilite esta portabilidad técnica que hablábamos con respecto al derecho a la portabilidad, que se revisen todos estos procesos, ¿no? De automatización y que también se justifique por qué se tratan ciertos datos y por qué se los conserva. Es decir, que todo esto va a requerir como nuevos recursos, ¿sí? Más capacitaciones, que haya mayor trazabilidad de las decisiones y lo que busca básicamente con todas estas decisiones, el proyecto y también el reglamento es poder empoderar al titular, sí, que el titular tenga en este nuevo paradigma la posición que le corresponde al ser titular de un derecho, ¿no? De reconocérsele herramientas efectivas para poder gestionar su información personal y poder defender verdaderamente su autonomía. Voy a tratar de ir más rápido porque no les quiero sacar tiempo. Pasando ahora a otro eje fundamental, también se explicita quién es el responsable, quién es el tratamiento, encargado del tratamiento, ¿sí? Como responsable, tenemos que saber que los responsables son aquellos que deciden por qué y para qué se tratan los datos, y el encargado del tratamiento es quien actúa en nombre del responsable siguiendo sus instrucciones. Y acá el proyecto de ley es muy claro en que ya no basta con cumplir en la teoría, sino que lo que pide y lo que exige este proyecto y lo que exige el reglamento es responsabilidad proactiva. Es decir, que las organizaciones demuestren activamente que están cumpliendo. Y esto hace también a lo que mencionábamos, no me acuerdo quién había hecho la pregunta, pero con respecto a, ¿y no hay algo que en donde se explicite que tenemos que notificar a la autoridad de control que sufrimos una brecha de seguridad? Bueno, todo esto viene a cambiar este proyecto de ley en donde exige responsabilidad, que no solamente se diga que se cumpla, que se cumple, que no solamente haya una política que lo digan palabras bonitas, sino que verdaderamente se demuestre con medidas y con distintas decisiones. Entonces, ya no se trata solamente de firmar términos y condiciones, sino que el proyecto lo que contempla es que los encargados tengan políticas claras, que sean accesibles, que se den a conocer a los titulares, que esté documentada y en donde esta política justamente esté en un lenguaje comprensible, porque no todos manejamos el mismo conocimiento, ¿sí? Que sea comprensible para todos los titulares, en donde se explique qué datos se recogen, por qué se usan, cuáles son las medidas de seguridad que se toman con respecto a esos datos, quién tiene acceso a esos datos, todo. Todo esto hace al principio de proactividad, en donde las empresas o los organismos ya no solamente tienen que cumplir con la normativa, sino ser capaces de comprobarlo en cualquier momento. Este es el cambio de paradigma que quiere venir a romper o a contemplar este proyecto de ley. Y también todo este tipo de responsabilidad hace a que el responsable debe, dentro de estas medidas útiles o efectivas, ¿sí? Realizar auditorías internas, por ejemplo, gestionar verdaderas capacitaciones, concientización, le gusta más a Maxi Vizcarimbolo, no sé si ya les habrá dicho, y tener verdaderos mecanismos, ¿no? De supervisión y de control en donde se
no solo se documente el cumplimiento, sino que se guarde verdadera evidencia de eso, por si la autoridad de control en algún momento lo solicita. Entonces, siguiendo toda esta línea y enfocándonos en este nuevo paradigma, lo que implica es pasar de un enfoque que es reactivo a, es decir, reactivo en el sentido de cumplo si viene la autoridad y me lo exige, a un enfoque más preventivo, en donde desde el diseño, ¿sí? de las bases de datos o de los procesos, desde el tratamiento, ya se garantice la privacidad desde el inicio. ¿No? Donde desde los inicios, ¿sí? El responsable ya tome medidas organizativas y técnicas que verdaderamente integren cuáles son los tratamientos y las garantías que se van a aplicar conforme a toda esta nueva normativa y los marcos, el estándar internacional, perdón. Y en esta línea, el proyecto contempla dos tipos de principios técnicos que son partes de este estándar internacional, que es la privacidad por diseño y la privacidad por defecto. Con respecto a la privacidad por diseño, implica que ante un nuevo sistema o producto que trate datos personales, ya desde el inicio esté incorporada, desde esa fase, la protección adecuada a los datos personales. Es decir, no como un parche posterior, no en el sentido este de cumplo si me lo exigen, sino ya desde el inicio del diseño ya se piense en la privacidad y no como un agregado posterior, como bueno, muchas veces ocurre, sino que ya esté incorporada estructuralmente, ¿no? Como un ejemplo, todo lo que hace a la anonimización de los datos y de procesar los datos de manera que no sean atribuidos directamente a una persona, sin tener información adicional o sin tener un consentimiento. Lo que hace a la segmentación de las bases, que se limiten el acceso, ¿sí? Y que se organice la base de datos de modo que cada usuario pueda acceder a la información que necesita para cumplir su función. Y después tenemos el principio de privacidad por defecto, que básicamente se deben tratar los datos que sean estrictamente necesarios y en donde el nivel de protección ya sea el más alto posible, pese a que antes de que el usuario lo acepte, sino que ya el sistema o el tratamiento ya tenga contemplada esta privacidad y este nivel de protección, como por ejemplo que las redes sociales ya oculten información de manera predeterminada o información sensible sin que el usuario tenga que ir a restringir ese tipo de información, o que las aplicaciones no activen la geolocalización sin que el usuario verdaderamente así lo exprese, ¿no? Voy a tratar de ir más rápido. Después tenemos lo que hace a otra herramienta fundamental, que es la evaluación de impacto de la protección de datos personales. De esto también hay una guía de la Agencia de Acceso a la Información Pública, la pueden encontrar en internet, que salió en 2020 publicada y que también, bueno, el nuevo proyecto ya la incorpora formalmente a esta evaluación de impacto, que lo que hace es básicamente determinar todo ese proceso previo del tratamiento del dato, en donde el responsable debe garantizar distintos derechos del titular y establecer dentro de esa evaluación cuál es la naturaleza del tratamiento, cuál va a ser el volumen de los datos que se va a solicitar, cuál es el contexto y la finalidad. Dentro de esta evaluación se deben incluir varios requisitos, como por ejemplo una descripción de cuál es el tratamiento, cuál es la justificación, cuál es la necesidad, esa proporcionalidad también que hablábamos, cuáles son los riesgos que se identifican en base a dar este tipo de tratamiento a los datos y las medidas que se van a adoptar para mitigarlos. Y ahí entramos en una cuestión que hace a la gestión de incidentes, y esto es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Que hoy en día, si ocurre una filtración de datos o pérdida de información, la ley expresamente no impone la obligación de notificarlo, ni a la agencia ni al titular. Y este proyecto, y mismo lo establece así el reglamento, cambia radicalmente esto, ¿sí? En este sentido, el proyecto establece que ante un incidente de seguridad que puede poner en riesgo los derechos del titular y la información, el responsable tiene que notificar y va a tener 72 horas desde haber tomado conocimiento del hecho, no solo a la agencia, sino también al titular, si el riesgo es alto, ¿no? Y la notificación va a tener que incluir cierta información que hace a la naturaleza del incidente,
cuáles son los datos que fueron comprometidos, cuáles son las medidas que se adoptaron correctivas ante ese incidente de seguridad, cuáles son las recomendaciones que se les puede dar al titular para protegerse en lo inmediato, porque eso es buenísimo y la verdad que muchas veces nos podría ayudar ante una situación de vulnerabilidad. Y también los datos de contacto de la figura del delegado de protección de datos personales, que hoy en día no está tampoco incorporado en la normativa, pero sí el proyecto la incorpora. Que básicamente el delegado de protección de datos personales es una persona que está designada en un organismo o en una empresa como el enlace clave de comunicación entre la organización, el titular del dato y la autoridad de control. Es una persona que está instruida en la materia, ¿sí? Un profesional que se dedique ya sea a la protección de datos personales, que sea un abogado, un especialista en ciberseguridad, aquella persona que conozca cuáles son las obligaciones, que supervise todo este cumplimiento normativo y que coopere con la Agencia de Acceso a la Información Pública. Hoy en día la agencia recomienda a través de la, creo, resolución 48, recomienda a los organismos públicos determinar un delegado, pero hoy en día no hay ningún, solamente creo que ARCA, ex AFIP, tiene la figura del delegado de protección de datos personales, pero muy pocos organismos están dando cumplimiento. Nosotros desde el ministerio lo estamos trabajando, ya estamos trabajando en la designación del delegado, pero sería el primer ministerio en garantizar esta figura que ya a nivel Reglamento General de Protección de Datos en Europa es obligatorio específicamente cuando se trata de organismos públicos y cuando el volumen o la naturaleza y la finalidad que se le da a ese tratamiento requiera de tener esta figura, ¿sí? De este empleado, ya sea interno o mismo se puede contratar a un tercero externo que tome ese trabajo y que tenga la idoneidad y los conocimientos específicos para poder dar formación continua en toda esta materia, ¿no? Y bueno, hasta acá llegamos y quiero que cerremos con una reflexión de todo lo que vimos y perdón que tuve que ir más rápido al final por la hora, no les quiero sacar tiempo a ustedes, que gracias por estar del otro lado un viernes a la noche. La realidad es que, bueno, no solo hablamos de sistemas de información ni tampoco solamente de leyes, quiero que entiendan que estamos hablando de personas y de derechos y de decisiones que tienen que contemplar esos derechos, entonces creo que es fundamental para nuestro país que salga este proyecto de ley que busca ponerse sin dudas a la altura del reglamento y que hoy en día es el estándar más alto que tenemos que alcanzar y que lo importante es que podamos adecuar nuestra propia realidad a este estándar, ¿no? Eh, que nada, básicamente necesitamos poder avanzar lo más rápido posible porque hoy en día ya no tenemos un mundo tan íntimo, sino que hasta lo que ocultamos está completamente siendo observado todo el tiempo. Hoy en día es muy difícil poder manejar nuestros datos, eh, porque no solamente los datos describen comportamientos, sino que hoy en día hay muchos sistemas que lo predicen y están completamente eh, al tanto y manejando nuestros datos. Así que, bueno, creo que el derecho tiene que ir más allá, tiene que reconfigurar todo este equilibrio, ¿no? En el ecosistema digital y reconocer a la persona no solamente como un consumidor o como un usuario, sino también como un sujeto de estos derechos fundamentales. A ver. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios. Les quería dejar lo último y ya no les saco más tiempo. No se los puedo mostrar porque no me queda más tiempo y no los quiero molestar, pero tengo un video interesante, sí, de un spot publicitario de hace un tiempo de Apple, que creo que refleja todo esto que estuve conversando con respecto a básicamente lo importante que es tener conciencia sobre la protección de nuestros datos y tomar conciencia de cómo va circulando nuestra información constantemente en la web, ¿no? Con la era digital. A ver si ahora, si me permiten, ya les comparto el video por el chat y ya los dejo libres. Un segundo. No sé si
Acá está. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Félix. A ver, ya les comparto en el chat. El video es muy cortito, mírenlo. Creo que está muy bueno y es muy interesante. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna consulta. Gracias a todos por los comentarios en el chat. Espero que les haya servido la clase. Y bueno, cualquier consulta, sí, les dejo acá mi correo electrónico. Yo igualmente le voy a compartir las filminas a Maximiliano para que se las haga llegar. Ahí está mi correo. Y bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos, que tengan buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Chao, profe. Gracias. Chao, gracias. Muchísimas gracias.